Como cada semana le agradezco a Federico Berrueto que me reciba la llamada. Federico, muy buen día. Muy buen día, Rodrigo, por tu conducto. Saludo al auditorio. Oye, Federico, ya no sabemos en qué paró el caso del general Cienfuegos. Evidentemente sabemos que no le dieron, digamos, ningún problema legal. Ya le quitaron todas las denuncias, pero ¿qué dijo el gobierno al respecto? Mira, lo que queda y es lo más delicado, y ojalá que ahora que hay un relevo en el gobierno norteamericano y además una nueva integración en el Congreso donde se fortalece, por decirlo de alguna manera, la línea liberal dentro del Congreso norteamericano, urge que se haga una valoración del desempeño de las agencias y especialmente de la DEA. Lo que ocurrió es sumamente grave, puso en riesgo la relación bilateral. En México, pues generó un problema al presidente y al país, porque el que haya sido señalado el exsecretario de la Defensa, pues era la revelación de una total descomposición de lo único que nos queda en términos de seguridad, porque las policías ya sabemos, en casi todos lados, no es el caso de Yucatán, pero en casi todos lados, pues las policías municipales y estatales están en una situación de colusión con los criminales. Entonces, el hecho de que la DEA haya empujado un expediente y que estos elementos de prueba, ahora que se están haciendo públicos, pues revelan una, por decirlo de alguna manera, una frivolidad total de la agencia para llevar a juicio, primero detenerlo en territorio norteamericano y luego llevar a juicio a una persona con todas las implicaciones que esto tenía. Creo que más allá del tema del general Cienfuegos, que finalmente pues está ahí la acusación ya se vino abajo, seguramente hay algunas investigaciones que seguirán su curso, pero aquí el tema fundamental, ¿cómo fue posible que una agencia con pruebas tan endebles, tan frágiles, haya dado un paso tan serio, tan grave para la relación bilateral y para un país vecino y para la colaboración? Entonces, yo aquí lo que creo que debe hacerse ya de manera urgente son dos cosas. Por una parte, corresponde a las autoridades, al Congreso y a la nueva administración, pues hacer una valoración de agencias pues, que están manejándose con mucho descuido, con falta de rigor en un tema muy crítico. Y el otro tema es para el gobierno de México. Creo que ya ha llegado el momento, y más ahora que Juan Ramón de la Fuente es el representante y que Juan Ramón pues es un especialista en el tema de adicciones, profesionalmente en lo individual, pero también como exsecretario de Salud Pública le tocó vivir la política pública en materia de pues lo que sería el problema de las adicciones, que el tema de las drogas, lo que nos debe importar son las adicciones, porque hay adicciones, hay todo lo demás. Bueno, creo que llega el momento en que el gobierno, ante la Organización de las Naciones Unidas, plantee una revisión a fondo de la política policíaca, de la política prohibicionista en materia de drogas, que lo único que ha generado es violencia, porque las drogas, pues en las adicciones en todos los países son un tema común. Y bueno, si esto no ha funcionado, ¿por qué no lo revisamos? Y lo planteamos ya no en términos de seguridad y de policías, sino en términos de un problema social que corresponde más a un criterio, como decía, de política de salud pública que a uno de policíaco, ¿no? Esto también va de la mano, digo, yo sé que es que el cambio en Estados Unidos pues es de los norteamericanos, pero afecta muchísimo en México, que fue lo que acabamos de vivir, el cambio de Biden, la salida de Donald Trump. También los movimientos políticos se dan acá que pueden afectar en México de manera diferente, y me refiero a la salida a la palestra de nuevo de Ricardo Anaya como contendiente ya o aspirante a la candidatura a la presidencia de la República. ¿Cómo la ves esa?
Mira, primero, si lo veo dentro del proceso democrático del país, así hace falta una voz que haga contrapeso al monólogo pues, que tenemos desde la presidencia de la República. Así que para mí es una extraordinaria noticia, muy buena noticia. Ricardo ha sido un político que ha mostrado claridad, inteligencia, es muy articulado y aquí yo pensaría que es muy sano para todos, incluyendo para el mismo gobierno de López Obrador, que haya un contrapeso, lo que resiste apoya, decía el maestro Reyes Heroles, y en tal sentido creo que es muy conveniente el surgimiento de Ricardo Anaya dentro de las figuras de la oposición. Hace falta una voz vigorosa, clara, con perspectiva. Por otro lado, bueno, lo que estamos viendo es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, está repitiendo el camino, que es con mucha anticipación, está anunciando su interés de contender en la elección presidencial del 24, y bueno, lo que tendremos es a un Ricardo Anaya muy activo, mientras no surjan otras figuras, pues él va a concitar los focos y verlo como la voz de la oposición. Y bueno, es un asunto que yo recibo con mucho entusiasmo y creo que es muy positivo, incluyendo positivo para el mismo gobierno, porque como dije, pues le hace falta un contrapeso. Así es, pues te agradezco muchísimo, Federico Berrueto, que como cada semana nos amplíes la visión política, social que tienes y nos ayuda muchísimo a entender cada día mejor a México. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Rodrigo, y nuevamente por tu amable conducto. Saludo al auditorio. Nos vamos a un corte y seguimos aquí desde Mérida.